Hoy es nuestra primera clase del segundo módulo en el que nosotros nos ocuparemos de hablar sobre el Corán. Y no hablaremos solamente sobre el Corán, sino también sobre el Corán y la Biblia. El Corán y la Biblia. Hablaremos, inshallah, sobre, por ejemplo, diferencias entre el Corán y la Biblia. Hoy vamos a abordar de forma breve algunas de esas diferencias. Vamos a tocar hoy, pero de forma breve, algunas de esas diferencias inshallah, y hablaremos también sobre evidencias de la autenticidad, de la veracidad de este libro, el Corán, y que es el libro de Dios, es la palabra de Dios, que no ha sido alterada, que toda la humanidad necesita seguir para guiarse, para encaminarse. Y hablaremos también sobre manuscritos del Corán, entre otros temas, inshallah, que abordaremos en este segundo módulo, inshallah. Y la clase de hoy, antes de comenzar, quería agradecer a la profesora Ana por la mano que me echó para hacer este diseño en PowerPoint de la clase. Que Allah le bendiga y a todas las maestras y a todos ustedes. Hoy, inshallah, vamos a dar una idea breve sobre el Corán. ¿Qué es el Corán? Exactamente. Y antes de comenzar, ustedes como nuevos musulmanes, ¿qué es lo que ustedes sabían sobre el Corán antes de hacerse musulmanes? O también después de convertirse al Islam. ¿Cuál fue la idea que ustedes tenían acerca del Corán? Hermanos, si les soy sincera, yo desconocía que existía el Corán. Siempre habían hablado de la Biblia, más no del Corán. Cuando me dan el testimonio de fe, allí empiezo a buscar y por internet fue que empecé a ver Google, que existía el Corán, me interesé a buscarlo y entonces me hice un enlace con una hermana y me envió a la maestra Fátima. Desde allí empecé con ellos y hasta ahorita que lo conocí completamente en Ramadán, que lo leí. Mashallah, mashallah. ¿Y ahora cuál es su impresión, hermano? De verdad, hermano, que habían cosas que desconocía. Y viendo la realidad de la Biblia, ¿verdad? También que lleva años y cómo ha sido manipulada. Y nosotros desconocíamos siempre lo que decía aquel sacerdote en la iglesia. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué si ellos son sacerdotes, estudian para eso? ¿Por qué tienen que tener el libro allí si ya eso se lo deben de saber de memoria? Y decían, no, que eso tiene que siempre estar allí, pero era por la cantidad de Biblias que también desconocía que existían tantas. Solo tenía el conocimiento que habían tres, la cristiana, la de Testigos de Jehová y la católica, pero hay 7 más, hay 5 más, 4 más. Y yo, y entonces, ¿quién escribió todo eso? Ahorita que estoy conociendo, mire, me estoy nutriendo de la realidad de que en verdad estábamos perdidos. Andábamos en otro mundo que no es el que estamos. Allah le bendiga, hermano, mashallah, mashallah. Yo creo que la hermana Lucero levantó la mano, pidió la palabra. Salam aleikum, hermano. Y Alaikum salam. buenas noches para los hermanos. Buenas noches. Alaikum salam, hermano. Hermano, no, también lo mismo, igual. Conocí por internet también el Corán, pues apenas conocí de él después. O sea,
averigüé por internet y empecé a averiguar sobre el Corán. Hermana, yo me acuerdo de que usted me contó que usted soñaba con el Corán y aún Sí, no conocía el Corán, aún no conocía el Corán, soñaba con él, ¿verdad? sí, ajá, así es, hermano. Sí, me acuerdo todavía, mashallah. Mashallah, hermano. Alhamdulillah, sí, así fue. Soñaba con la palabra, o sea, me repetía Corán, el Corán, el Corán, y yo no sabía de qué se trataba. Entonces, un día que me levanté para el trabajo, o sea, en el transporte, no sé por qué dije Corán en voz alta. Y el conductor me dijo, ¿qué dijo? Le dije Corán. Y me dijo, ese es el libro sagrado de los musulmanes. Y entonces empecé a averiguar, y sí, hermano, me interesé mucho. Alhamdulillah, ahorita sé algo más, pues, sobre el Corán y ahí voy, hermano. Que Allah le bendiga, hermano, mashallah, mashallah. Amén, hermano. Inshallah, alhamdulillah, sí. Es todo, hermano. ¿Alguien más de los hermanos o hermanas desea? Bueno, yo, Sí. a ver, yo he leído mucho y siempre, bueno, cuando estuve en diferentes religiones, pero siempre supe que había alguien, solo una sola persona. Para mí en cualquier religión siempre estaba Dios. Para mí siempre fue Él, pero cuando yo entraba a alguna, como he estado, bueno, ya le conté en varios países, entonces conocí en varios lugares, pero siempre vamos al mismo lugar, a Dios. Pero en el catolicismo, en el cristianismo, usted sabe que siempre hay más gente. Entonces yo siempre estaba como, algo me faltaba, siempre, por eso iba a un lado y al otro y buscaba algo, porque para ellos, como en el catolicismo está Jesús, en otros, bueno, siempre van a otras personas. Y yo decía no a unos profetas, como le llamamos nosotros, y tienen más interés por otros profetas que por el mismo Dios. Y yo siempre estuve buscando y buscando algo que me llevara solamente a Él. Yo conocí del Corán, de su palabra, y empecé, pero esto hace como un año atrás. Entonces empecé yo a leer y me fui llenando de algo que esto era lo que yo estaba buscando en mí, que no podía existir que le dieran crédito a otras personas que no fuera Dios o Alá. Eso era lo que yo buscaba y yo entendía que eso lo iba a encontrar en el Corán como también en el Islam. Entonces, por eso fue que yo llegué. Este año yo hice el Ramadán, pero el otro pasado año yo ya estaba ahí, aunque no estuve metido en el Islam, pero yo ya entendía que yo ya estaba, pero no había podido llegar a lo que hoy en día llegué. Mashallah, que Allah le bendiga, hermana, le felicito y nos alegra mucho escuchar esto y saber que gracias a Allah está usted avanzando en su aprendizaje y usted está notando también los frutos de este cambio, de este aprendizaje. Que Allah le bendiga, mi hermano. Amén. El hermano Daud, que Allah le bendiga, hermano Daud. Bienvenido, hermano. Salam, Sheikh. Salam, hermano. ¿Cómo está usted? Alhamdulillah, muy bien. Un gusto saludarle. El gusto es mío, hermano, y yo deseo aprender portugués para hablar con usted en portugués también. Inshallah, inshallah. Aguardo su visita para aprender juntos. Obrigado, hermano, obrigado. De nada, de nada. Que Allah le bendiga, mi hermano. Hoy, si desea usted
tiene la palabra, si desea decirnos algo. Primero ustedes, los hermanos, el hermano Daud, yo me encontré con él personalmente aquí en Perú. El hermano era pastor. El hermano era pastor y Allah le guió al Islam. Tuve el honor de encontrarme con él en persona y de que repitiese el testimonio de fe conmigo, alhamdulillah, en la mezquita. Mi hermano, adelante, mi hermano, me gustaría escucharle y que los hermanos le escuchen a usted también. Muy bien, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah para usted, para todos los hermanos que están presentes. Es un honor poder estar aquí con ustedes en esta oportunidad. La primera vez que yo sabía del Corán desde hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de leerlo. La primera vez que me interesé por el Corán fue, creo que en el año de 2011, cuando estaba en una reunión en la iglesia en Brasil, y el pastor que era el responsable de la congregación había dicho que tenía un Corán, pero que estaba en inglés. En ese entonces yo pensaba que el Corán estaba escrito solamente en árabe, ¿no? Pero cuando él dijo que había una traducción en inglés, entonces como que me despertó mucho la curiosidad. La primera vez que tuve la oportunidad de leer el Corán por completo fue en el año de 2016, en el ayuno de Ramadán. Alhamdulillah, yo tuve la oportunidad de leerlo, ¿no? Y la hermana que me antecedió, creo que la primera que tuvo la oportunidad de hablar, dijo que había como que 5 Biblias más. No hay solamente 5 Biblias más, hay muchas otras traducciones de la Biblia. Efectivamente. Sí, hay muchas más traducciones de la Biblia. Y eso es lo que lamentablemente muchos de los cristianos eh, no tienen, tienen conocimiento, pero lamentablemente todavía siguen creyendo en una cosa que lamentablemente está cada día que pasa siendo adulterada, porque es impresionante la cantidad de Biblia que hay y que todavía están saliendo, ¿no? Hay Biblias que para facilitar mejor la comprensión de las personas, y muchas adulteraciones son añadidas constantemente de repente para un beneficio propio, para el beneficio de una institución, porque cada institución religiosa cristiana tiene una Biblia que satisface sus creencias, sus doctrinas, sus dogmas, ¿no? Pero en comparación al Corán, después que yo lo leí y lo sigo leyendo día a día, yo le puedo decir que, Sheikh, yo estoy seguro que el Corán es la palabra de Dios. Y leerlo, estar en contacto con el Corán, me da fuerza, me hace sentir una persona no santa por completo, pero que se esfuerza para corregir los pecados que cometía antes. Y inshallah, con la lectura del Corán, yo tengo seguridad que no solamente yo, sino que todos nosotros podemos encontrar alivio, consuelo, consejos y muchas bendiciones para nuestras vidas. Efectivamente, mi querido hermano, efectivamente, como usted bien dijo, realmente es así. Y mantener una relación constante con el Corán, leyendo, dedicando tiempo para hacer una lectura diaria del Corán, realmente produce en nosotros un cambio hermoso e incomparable, y uno empieza a sentir y notar este cambio en su interior, en su forma de ver las cosas, en su proceder, en su comportamiento. Efectivamente, mi querido hermano, que Allah le bendiga, y yo sigo debiéndole a usted una visita, mi hermano, no me olvidé. Sí. Inshallah, Sheikh, inshallah.
Muchas gracias. Mi querido hermano, que Allah le bendiga. Que Allah les bendiga, hermanos y hermanas. No sé, yo creo que algún hermano o hermana desea hablar. Nosotros vamos a comenzar la clase, inshallah, pero vamos a escuchar lo que quiere decir la hermana Moría y empezamos la clase después de la intervención de la hermana Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo no conocía nada del Corán, pero me perseguía cuando me metía a Facebook. Era como que me perseguía. Entonces escuché una canción árabe muy linda, su letra, y empecé a indagar y me salió, así que, por ejemplo, que para aprender sobre el Corán, sobre el Islam, pues me metí como porque sí, yo estaba buscando algo, quería conocer de verdad a Dios. Luego me introduje y de una vez me llegó un mensaje por WhatsApp sobre el Islam, sobre el Corán, y empecé a hacer preguntas y preguntas. Estaba llena de preguntas. Oh Dios. Luego esa persona me envía con la profesora Ana. Y empecé con ella y tengo, bueno, poco tiempo, pero pienso que Dios, que Alá, quería que yo supiera, porque yo decía que quería conocer a Dios, que en realidad lo quería conocer y saber qué quería Él en realidad de la humanidad, porque a veces no le había sentido a la vida. Yo decía, oh Dios, pero la vida es así, llena de como puras, ¿cómo le digo? Contradicciones y cosas que no lo llenaban a uno. Y ahorita sabiendo que ya el Corán es la única revelación real que se ha conservado, que me llamó mucho la atención. Dice en el Corán, yo he revelado el Corán y yo soy su custodio. Corán 15, 9. Entonces eso me llamó mucho la atención y me hizo sentir que el Islam es la palabra de Alá y que Él la ha cuidado y que fue entregada y revelada al profeta Mohammed, el último mensajero, que la paz y la bendición esté con él. Bismillah. Y eso me ha hecho unos cambios espirituales enormes. Yo siento que soy una nueva persona. Estoy luchando porque ya mi familia me hace las persecuciones, mi madre sobre todo, una hermana, pero yo sigo buscando, sigo aprendiendo y algo que yo he sentido que Alá me ama porque Él me guía. Cuando siento caer, Él está ahí, me levanta, porque yo lo siento y ya, por ejemplo, yo diría hoy día, ya sé quién es Alá, ya sé quién es el profeta. Y eso es muy lindo porque de verdad uno se siente que ya está alimentando frutos del Corán. Y sé también que el Islam es la única religión que viene de Alá. Y bueno, Subhanallah,
Gracias, hermano. Gracias por las enseñanzas, porque de verdad son enseñanzas excelentes, hermano. Gracias. Que Allah le Bismillah. bendiga. Gracias a usted por sus intervenciones, que siempre, alhamdulillah, enriquecen nuestra clase. Que Allah le bendiga, hermana, y le mantenga a usted firme, ilumine su corazón, el corazón de su familia. Allahumma amén. Las hermanas que suelen tener alguna situación especial con su familia, que procure contar esto, compartir esto con su profesora, porque su profesora, la hermana Ana o la hermana Fátima o la hermana Aisha, no es solamente su profesora, sino en primer lugar su hermana, su amiga. Ella tiene la responsabilidad y el deber de asesorarle, brindarle a usted el apoyo emocional, consuelo, el alivio que usted necesita. Así que compartan con las maestras este tipo de problemas, busquen consejo, busquen asesoramiento con las profesoras, con las maestras, y así ustedes se sentirían mejor y se orientarían en sus pasos, inshallah. Comenzamos, inshallah, nuestra clase con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hoy hablamos sobre, hoy, alhamdulillah, tenemos varios puntos que vamos a tratar dentro del tema de hoy, el tema de qué es el Corán y comparando todo esto con la Biblia. En primer lugar, definiendo el Corán, nosotros podemos decir que el Corán es la palabra de Allah. ¿Qué significa? Decir el Corán es la palabra de Allah significa que es la palabra que Allah mismo pronunció, que Allah mismo habló, Son palabras que Allah mismo habló y pronunció. Y por eso, la mera recitación del Corán constituye en sí un acto de adoración. Cada letra que tú lees y recitas del Corán, Allah te recompensa por ella, porque no estás leyendo un libro cualquiera, y no estás leyendo cualquier palabras cualesquiera, sino que estás recitando las palabras que Allah mismo, el creador de cuanto existe, dijo y pronunció. Esto es el significado de la palabra, que es la palabra de Allah, y también significa que el Corán no fue creado, porque las palabras de Allah son parte de sus atributos, Es claro que los atributos de Allah no fueron creados, porque Allah no fue creado. Entonces, no es correcto decir el Corán fue creado por Allah. No es correcto decir eso. Lo correcto es decir el Corán fue revelado por Allah a su profeta Muhammad. Y la recitación del Corán constituye en sí un acto de adoración, una forma de adoración a Allah. Entonces, es la palabra de Allah inimitable, y estudiaremos, inshallah, por qué el Corán es la palabra inimitable, revelada al profeta Muhammad, y cuya recitación constituye en sí un acto de adoración. Esta revelación, es decir, el Corán, fue transmitida verbalmente al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel. El ángel Gabriel, también llamado el Espíritu Santo, llamado en el Corán el Espíritu Santo, llamado en la Biblia, como aparece en Lucas, cuando narra la historia del nacimiento de Jesús, llama al ángel, es decir, al Espíritu Santo, que visitó a María, la pasea con ella para anunciarle la venida y un nacimiento milagroso de nuestro amado profeta Jesús, y lo llaman el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el Espíritu Santo, llamado también el Espíritu Santo. Y es uno de los grandes ángeles, es el ángel más grande y más
e importante entre todos los ángeles. Podemos decir que es el ángel, entre todos los ángeles, el ángel que ocupa un lugar más destacado, y por eso fue encargado, Allah le encargó de la misión más importante, más noble, más sublime y más honorable, la transmisión de la palabra de Allah a sus profetas y mensajeros. El ángel Gabriel, la paz sea con él, se encarga, él es el encargado de portar y comunicar el mensaje de Allah, la palabra de Allah, las órdenes de Allah, los mandamientos de Allah a sus profetas y mensajeros. Se trata de un enlace entre los profetas y mensajeros y entre Allah, el creador de cuanto existe. Pero a pesar de eso, hubo profetas con los que Allah habló directamente, como el profeta Moisés, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y también se narra que también el profeta Abraham, Allah habló directamente con él. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Abraham. Entonces, esta revelación, su portador o quien se encargó de comunicarla al profeta Muhammad es el ángel Gabriel. O fue transmitida verbalmente del ángel Gabriel al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Hay algunos puntos importantes que ustedes necesitan y deben tener en cuenta con respecto al Corán. Algunos puntos importantes que ustedes deben tener en cuenta con respecto al Corán. El primer punto importante es el tiempo o la duración de la revelación del Corán. ¿Cuánto tiempo duró la revelación del Corán? Este dato es un dato importante que distingue el Corán del resto de los libros que fueron revelados anteriormente, como el Evangelio a Jesús, como la Torá a Moisés, como la escritura a Abraham, o las escrituras a Abraham, como el libro de David, la paz sea con él, con todos ellos. Entonces, la revelación del Corán se distingue en que fue una revelación gradual. Fue una revelación gradual. Es decir, el Corán no se reveló entero de golpe. No, el Corán no se reveló entero de golpe. La revelación del Corán fue una revelación gradual. Duró 23 años. Esta revelación duró 23 años. 23 años, a lo largo de 23 años, el Corán fue revelándose al profeta Muhammad para responder a ciertas situaciones, a ciertas preguntas realizadas al profeta, o tratar algunas situaciones, resolver algunos problemas, establecer una ley, establecer una legislación, dar una exhortación, un consejo, una recomendación, etcétera, etcétera. Entonces, la revelación del Corán no fue una revelación hecha de golpe, de una vez. En cambio, el libro dado a Moisés, la Torá, el libro dado a Jesús, el Evangelio, no lo confundamos con la Biblia. El libro dado a Jesús, el Evangelio, estos libros fueron revelados de golpe. Es decir, la Torá fue dada a Moisés de una vez, no de forma gradual. El Evangelio fue dado a Jesús de una vez, no de forma gradual. En cambio, el Corán, su revelación duró 23 años. Duró 23 años. Y fue una revelación gradual. Esta revelación venía para responder a ciertas situaciones, responder a preguntas realizadas al profeta, o para resolver algún problema, o para establecer una ley, o para venía una persona al profeta Muhammad, o el profeta Muhammad se encontraba ante cierta situación que requería una legislación, requería una ley, requería una solución. Entonces venía la revelación de Allah el Altísimo, se revelaban partes del Corán
para responder a esas situaciones. Este dato es un dato importante, porque la revelación del Corán, desde mi punto de vista, debe ser contemplada como una evidencia de su autenticidad y veracidad. Porque si fuese el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, si el profeta Muhammad fuese el inventor del Corán, la gente podría haberse dado cuenta, porque durante 23 años, si el profeta Muhammad tuviese la intención de engañar a la gente, no lo habría podido hacer a lo largo de 23 años. ¿Quién puede engañar a la gente, especialmente teniendo en cuenta en aquellos tiempos? ¿Quién puede engañar a la gente dando enseñanzas, hablando de una religión grandísima que se expandió por todo el mundo durante 23 años? Entonces, esta revelación gradual demuestra la autenticidad y veracidad de quien la aportó, de quien la transmitió, es decir, el profeta Muhammad. Porque durante 23 años la gente tenía la oportunidad de poner a prueba al profeta Muhammad, de examinar al profeta Muhammad, de observar y vigilar al profeta Muhammad. Y durante 23 años jamás pudieron demostrar lo contrario, jamás pudieron decir que el profeta Muhammad se encontraba, jamás. Durante 23 años, si el profeta Muhammad hubiese utilizado alguna fuente para escribir el Corán, durante 23 años la gente podía darse cuenta, podía descubrirlo. Si el profeta Muhammad recurría a algún cristiano, algún judío para redactar el Corán, durante 23 años la gente podía haberlo descubierto, podía haberse dado cuenta, pero durante 23 años nunca dieron con una evidencia en contra de la autenticidad y honradez y honestidad del profeta Muhammad del Corán. Entonces esto deja claro que este libro, que fue revelado de forma gradual a lo largo de 23 años, fue revelado por el Todopoderoso, quien se encargó de protegerlo y preservarlo, y que no proviene del profeta Muhammad. El profeta Muhammad no es el autor del Corán. El profeta Muhammad no es el autor del Corán. No hay ningún problema si ustedes me preguntan durante la clase, inshallah, en medio de la clase no hay ningún problema. Ahora vamos a ver ejemplo, por ejemplo, si ustedes tienen el Corán, abran el Corán, por favor, podemos nosotros ver el capítulo 112. El capítulo 112. Yo voy a abrirlo con ustedes para... Vamos nosotros aquí, traducción del Corán. ¿Aparece delante de ustedes? ¿Esta pantalla está o no? ¿El Corán aparece o solamente la...? Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Solo se ve la diapositiva, Sheikh. Alaikum salam. ¿Cómo? No aparece la sura del Corán, sino la diapositiva de la presentación. Ah, vale. Entonces, vamos a... Así, ahora aparece, inshallah. Ahora sí, Sheikh. Este capítulo es un capítulo muy conocido. Un capítulo muy conocido. Y este capítulo se trata de, el capítulo 112, es la respuesta a las preguntas que hizo un grupo cristiano al profeta Muhammad. Un grupo de cristianos árabes fueron a visitar al profeta Muhammad y le dijeron, descríbenos tu Dios. Le dijeron así al profeta Muhammad, descríbenos tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿De dónde viene?
cuál es el concepto de Dios que tú traes. Entonces, esta también es una parte importante, que jamás el profeta Muhammad respondía de forma inmediata, porque siempre tenía que esperar la revelación de Allah. Y este dato es un dato importante porque en algunas ocasiones el profeta Muhammad tuvo que esperar 15 días o un mes entero para recibir la respuesta a preguntas o a situaciones ocurridas. Si el profeta Muhammad fuese el autor del Corán, si fuese el profeta Muhammad el inventor del Corán, el profeta Muhammad no esperaría un mes o 15 días para dar una respuesta, porque delante de la gente uno se quedaría mal, esperando 15 días o un mes para dar respuesta a preguntas que le realizan. Entonces, en cambio, el profeta Muhammad sí esperaba 15 días, un mes entero, hasta recibir la respuesta de parte de su creador. Y en situaciones incluso situaciones críticas que el profeta Muhammad necesitaba una respuesta urgente y a veces la respuesta demoraba. La respuesta demoraba para dar autenticidad, para demostrar que la respuesta no la poseía el profeta Muhammad, que la respuesta venía del creador de cuanto existe Allah. El profeta Muhammad es su mensajero, comunica esta respuesta. Este dato es muy importante que ustedes lo conozcan. Entonces, venía gente a preguntar. La respuesta a veces tardaba, demoraba. Esta demora fue parte de la sabiduría de Allah el Altísimo, para demostrar que la respuesta no la poseía el profeta Muhammad, no la inventaba él, que él no era más que un mensajero que comunicaba la respuesta divina. Entonces vino un grupo de cristianos a preguntar al profeta Muhammad y le dijeron, descríbenos tu Dios, ¿de dónde viene? Entonces Allah reveló este capítulo para describirse, para revelar parte de sus atributos nobles y sublimes, respondiendo a este grupo de cristianos que fue a responder a preguntar al profeta Muhammad. Este grupo de cristianos fue recibido en la mezquita del profeta Muhammad, se quedaron allí 3 días como visitantes, recibiendo el trato noble, amable y generoso que merece un visitante en el Islam. Durante 3 días se quedaron allí con el profeta Muhammad, es decir, en la ciudad, esperando, haciéndole preguntas y recibiendo respuestas del profeta Muhammad. Y la pregunta más importante fue esta: descríbenos tu Dios. Entonces Allah el Altísimo respondió y dijo, en el nombre de Dios el compasivo misericordioso, dijo, di, oh Muhammad, es decir, respóndeles, diles, oh Muhammad, Él es Allah, uno. Entonces, el primer atributo suyo es uno y único, no es una trinidad, respondiendo a la creencia cristiana. Él es Allah, es su nombre propio y específico. Es su nombre propio y específico, Allah. Di, Él es Allah. Uno, Allah es el absoluto, es decir, quien no necesita de nadie, mientras que todos necesitan de Él. No engendró, no tiene hijos. Ni Jesús, ni Muhammad, ni Moisés, ninguno de ellos se considera hijo de Dios. No engendró, ni fue engendrado, no viene de padre y madre, y no se quedó en el vientre de una mujer durante 9 meses, y luego nació, no, ni fue engendrado, no tiene padre ni madre, etc. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a él. No se le parece nada ni nadie. Sus atributos son únicos. Nadie comparte sus atributos, nadie comparte nada jamás de sus atributos, de sus cualidades divinas. Entonces fue esta la respuesta que fue revelada al profeta Muhammad. En otra ocasión nosotros vemos otra, en el capítulo 17. Pueden abrir conmigo el capítulo 17 y nosotros vamos a ver aquí
Por favor, ¿quién escribió en la pantalla que lo borre, que lo elimine, por favor? Que no veo bien. 1785. 1785. Aquí vemos otra pregunta que hicieron al profeta Muhammad. Esta una pregunta que hicieron al profeta Muhammad. Esta pregunta es una pregunta importante. Aquí es una pregunta importante que un grupo de personas, se dice que eran judíos, preguntaron al profeta Muhammad acerca del espíritu, acerca del alma, acerca del misterio o del secreto del espíritu. Si alguien puede leer, por favor. Bismillahirrahmanirrahim. Te preguntarán acerca del espíritu. Diles, el espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que solo Él tiene conocimiento. No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios. Vinieron a preguntar al profeta Muhammad acerca del espíritu, de dónde viene, qué es el espíritu, de cómo la gente lo obtiene, etc. El espíritu, que es un misterio, que nadie jamás descifra ese misterio. Entonces, Allah reveló al profeta Muhammad y dijo, te preguntan acerca del espíritu, porque preguntaron al profeta Muhammad acerca del espíritu. Diles, el espíritu es una de las creaciones de Dios. Este punto es un punto importante porque algunos hermanos, parte de la creencia anterior que tenían es que Dios es un espíritu. Y no es así. Dios no es un espíritu. El espíritu es una de las creaciones de Dios. Dios creó el espíritu. Insufló en Adán el espíritu. Con el poder de Dios, el espíritu se insufló también en Jesús, se insufló en cada uno de nosotros en el vientre de su madre. Entonces, Dios no es espíritu. Dios no es un espíritu. Dios es el creador del espíritu. El espíritu es una de las creaciones de Dios y de las que solo Él tiene conocimiento. Porque Allah es el único que tiene conocimiento de esta creación magnífica que es el espíritu. Y después, para darnos cuenta de nuestro conocimiento pequeñísimo, ínfimo, no se les ha permitido acceder sino a una parte pequeña del inmenso conocimiento de Dios. Entonces, estos son ejemplos de preguntas que fueron hechas al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Estos son ejemplos de las preguntas que fueron hechas al profeta Muhammad y el profeta Muhammad tuvo que esperar la revelación de Dios para responder a estas preguntas, Existen en el Corán muchas preguntas allí, muchas cuestiones, situaciones, problemas, etcétera, que son resueltos a través de revelaciones del Corán, a través de revelaciones del Corán. Es muy interesante. Cuando también lees esto, te das cuenta de la tolerancia del profeta Muhammad. Él recibía a judíos, recibía a cristianos, recibía a personas que le desmentían a él, recibía a personas que le rechazaron a él, que rechazaron su mensaje y se negaron a creer en él. Los recibía, escuchaba sus preguntas y les respondía. Y ya está. Y cada uno volvía a su casa. Los judíos volvían a su casa, los cristianos volvían a su casa, a su hogar, a su tribu, a su ciudad, etc. Y venían muchas delegaciones, muchos grupos cristianos, judíos, a preguntar al profeta Muhammad, paz y las bendiciones de Allah sea con él. Parte de esas preguntas, ustedes encontrarán algunas de esas preguntas ahí respondidas en el Corán, porque el profeta Muhammad
claro que no podía responder de sí mismo. Y así todos los profetas, incluso, subhanallah, fíjense que en la Biblia se atribuye a Jesús haber dicho que yo no digo nada de mí mismo, sino que Él me manda qué decir y qué hacer. Él me manda, me ordena qué decir y qué hacer. Es decir, Dios me manda qué decir y qué hacer. Y así los profetas mensajeros, y por eso aparece también en otra parte de la Biblia, ahora pretenden matarme a mí. Yo soy un hombre que les habla con la verdad que escuché de Dios. La verdad que escuché de Dios. Dios me reveló, como lo hizo con otros profetas, y yo les hablo con esta verdad que me llega. Es decir, así dijo nuestro amado profeta Jesús, la pasea con él. Entonces, estas preguntas, la revelación del Corán es una revelación que duró 23 años, fue una revelación gradual, y la naturaleza gradual del Corán, la gradualidad de la revelación del Corán, demuestra la honestidad, la veracidad del profeta Muhammad y la honestidad y la veracidad de la revelación del Corán. Antes de pasar a otro punto, me gustaría, si ustedes desean comentar o desean decir algo, adelante, Charlie. Hermano Ángel dice, para corregir las distorsiones de las escrituras previas existentes. Sí, efectivamente, hermano, por supuesto, sí, es así, efectivamente. La hermana Khadija dice, sigue siendo el único libro de Tere que es rezado a principios. Sí, mi hermano, efectivamente, se quedaron todas las copias de pocas horas. Sí, mi hermano. Hoy hay un día en el mundo 35 millones de personas rezan el Sagrado Corán. No sé si tienen ustedes alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hermano, que Allah le bendiga. Bueno, yo quiero mencionar algo. No es exactamente una pregunta, hermano, pero quiero mencionar algo que a mí me sucedió y lo he escuchado no sé cuántas veces de los nuevos musulmanes. El hecho de que al escuchar la recitación del Sagrado Corán, incluso cuando no sabemos a qué se refiere, qué es lo que dice, por lo menos porque no entendemos el idioma, nos conmueve el corazón, nos estremece el corazón. Entonces, esto es una demostración, una veracidad de que es la auténtica palabra de Dios, una recitación del cual a veces no conocemos su contenido, pero igual toca nuestros corazones. Esto es una evidencia de la autenticidad del Corán. Bueno, esta es mi intervención. Allah le bendiga, hermana. Efectivamente, bueno, y muchos sabios hablaron sobre esta parte, este aspecto milagroso del Corán. Y incluso a veces algunos hermanos lo probaron con personas no musulmanas. Les hicieron escuchar el Corán y me preguntaron qué es lo que sienten ustedes cuando escuchan esta recitación o estas palabras. Y realmente sí, subhanallah, es un secreto que tiene el Corán, un secreto, un milagro que tiene el Corán y no tiene otro, y no tiene ningún otro libro. Y no tiene ningún otro libro. Y personas que no entienden el lenguaje del Corán, del árabe, y a pesar de no entender, a pesar de no comprender el idioma del Corán, subhanallah, los corazones se estremecen, se emocionan, se conmueven y se tranquilizan. Y esto es lo que Allah dijo en el Corán. Allah mismo en el Corán. Ok, profe. La hermana Yolanda quería hablar. Disculpe, hermana, sí, adelante, por favor. Y Allah mismo mencionó esto en el Corán, como dice Allah en el Corán, ¿acaso no con el recuerdo de Allah, es decir, con el Corán, no se sosiegan los corazones, no se tranquilizan los corazones? Y en varias ocasiones Allah describe la reacción de los creyentes, de los corazones de los creyentes al escuchar el Corán.
Hermana Yolanda, ¿usted quiere decir algo? Adelante. Ok, respecto a lo que estamos hablando del Corán, hace unos cuantos meses en una universidad en Estados Unidos, no sé si fue en Washington, no sé ahorita exactamente dónde fue que encontraron una parte escrita del Corán. ¿Es así? Pues, ¿está usted informado? En Estados Unidos no, pero existen manuscritos en, No, en fue encontrado otro manuscrito que es parte también no hace sino unos cuantos meses atrás. ¿Sabía usted cuál es? hace unos meses, dice. Sí, unos cuantos meses. No le pongo más de 6 meses. Estuvo en las noticias y todo. Fue encontrado o no. No sé en dónde lo llevaron para verificar la autenticidad de lo que estaba escrito en, ¿cómo le llaman ustedes a una parte de su hoja? ¿El qué? Donde Perdón. se escribe el Corán, donde se escribe, tiene un nombre. Fue encontrado una parte. ¿Ha Ujú. escuchado esa noticia? No, pero de todas formas, ¿por qué lo llevan a Estados Unidos? Estados Unidos Porque debería... querían verificar con gente muy especializada si era el escrito era auténtico y comprobaron que sí era auténtico, que fue escrito hace millones de años, pero apareció una parte también. los manuscritos del Corán, existen manuscritos, por ejemplo, en la Universidad de Birmingham y en otras universidades, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Alemania, en Estambul y en algunos países árabes, existen manuscritos muy antiguos que se remontan, hablaremos de eso inshallah, se remontan al primer siglo del Islam, es decir, el siglo en el que vivió el profeta Muhammad y vivieron los compañeros del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y los manuscritos encontrados y analizados por parte de, como dice usted, científicos y etcétera. Y estos científicos lo que hacen es determinar la fecha en que fue escrito el manuscrito, en que fue preparado, fue redactado el manuscrito. Esto es el trabajo de los científicos en primer lugar. Y luego se verifica, se compara el contenido con lo que hoy en día manejan las personas, en este caso los musulmanes, manejamos como el Corán. Y los manuscritos existentes hasta ahora, pues, no se descubrirá otra cosa, porque la revelación del Corán y su protección ha sido sometido a un proceso meticuloso y preciso, que no hubo ninguna oportunidad para que lo alteraran o para que lo manipularan. Y de los manuscritos hablaremos detalladamente, inshallah. Y si usted, hermana, tiene el enlace de esta noticia, por favor, me la puede pasar por WhatsApp, inshallah. Estaría muy agradecido, inshallah. Salam aleikum. Okay. Disculpe, Sheikh, ¿puedo acotar algo a lo que dijo la hermana? Sí, diga, hermano, sí. Muchas gracias. Esa noticia fue dada que en el desierto de Judea, por israelíes, se encontró un pergamino de hace más de 2000 años y fue llevado a Estados Unidos para verificar la antigüedad, el tiempo del papel del pergamino y su veracidad. Entre las cosas que denotaron es que tiene fragmentos escritos referente al profeta Zacarías, pero sin embargo está escrito en griego. Entonces esa es una de las ¿Está cosas. hablando del Corán o está hablando de la Biblia?
No, Shay, estoy hablando del pergamino que acaba de mencionar la hermana, que fue encontrado hace menos de un año y que fue llevado a Estados Unidos a verificarse. Pero la hermana habla de que ese manuscrito es un manuscrito del Corán. No, no, no es un manuscrito del Corán, es un pergamino que se encontró en el desierto de Judea y que la última noticia que se tuvo de un pergamino fue hace menos de un año y fue ese. ¿Me entiendes? Y es un pergamino que fue llevado verídicamente a Estados Unidos para poder verificar la autenticidad y la antigüedad del mismo, ¿vale? Y dice que ese pergamino hace referencia al profeta Zacarías, mas sin embargo está escrito en griego. Entonces, ese es el documento que está hablando, pero si nos remontamos a la teología, pues, y en la parte, en la lingüística que estos profetas hablaban, pues ahí ya podemos un poquito darnos cuenta de cuándo fue el periodo de creación, por qué está en griego y no en el idioma que anteriormente hablaba, y podemos pasar por el mismo filtro que se ha pasado la Biblia, que pues da a entender que sí, pueden ser pergaminos antiguos, pero la veracidad y la fuente de quien lo escribió, pues se desconoce, porque no fue escrito exactamente a la fecha a la que hace referencia. ¿Sí me comprendes? Eso, o sea, eso era para acotar algo a lo que la hermana acaba de decir, pero sí fue un pergamino que se encontró hace poquito. Bueno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermano. Walaikum salam, hermano. Walaikum salam. Bueno, quisiera hacer una intervención acerca del Corán. De hecho, más allá de lo que es la revelación exacta de Alá, el Corán, bueno, podemos precisar científicamente, ¿no? Hace, bueno, unas descripciones que podemos precisar el desarrollo embriónico humano, del humano, más de 1000 años antes, ¿no? Del que existiera el microscopio. Ya estaba revelado, ya estaba escrito en el Corán. Después de 1000 años, miles de años, los científicos se basaron a través de la revelación del Corán. Podemos encontrarlo eso en el Sagrado Corán. El otro sería el secreto de la barrera divisoria entre los mares a una profundidad de que ningún ser humano pudo atestiguarlo, ¿no? Hasta hoy en día que los científicos pudieron ver esa línea barrera divisoria de los mares. Y así como esta hay muchas descripciones que podemos encontrar en el Sagrado Corán. Que Allah le bendiga, mi hermano. Esta información usted ¿dónde la encontró? ¿Dónde usted la obtuvo? Bueno, hace mucho, bueno, hay fuentes que me lo dieron, aprendí de mi maestra Fátima, que me lo dio unos libros, para leer, para poder enriquecer mi conocimiento acerca de Sagrado Corán, acerca de Alá. Que Allah le bendiga, mi querido hermano. Allah le bendiga. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un punto importante, ya continuamos con la clase y ahora estábamos hablando nosotros de la gradualidad de la revelación del Corán. Ahora el Corán lo recibía el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y un dato importante que ustedes deben saber, necesitan saber, es cuando el profeta Muhammad recibía el Corán, tenía tanto afán de memorizar el Corán y repetirlo. Cuando se encontraba con el ángel Gabriel y lo recitaba, lo escuchaba del ángel Gabriel, y se ponía a repetirlo para memorizarlo. Y aquí, en este momento importante, en este momento en concreto, viene una enseñanza de Allah al profeta Muhammad. Viene una corrección de Allah al profeta Muhammad. Vamos a leer lo que dice Allah en el Corán en esta parte, en el capítulo, creo que es el capítulo 57,
si no, no, más de 5. Es el capítulo 70, es el capítulo 75, el capítulo 75 del Corán, versículo 16. Versículo 16. Si alguien 16 y 17 y 18. Si alguien, por favor, desea ayudarme a leer, inshallah. Por favor, no escriban en la pantalla, por favor, hermanos, porque me cuesta ver. Si escriben en la pantalla, a mí me dificulta la vista. Si alguien... Oh Muhammad, no muevas tu lengua deprisa repitiendo la revelación, porque a mí me corresponde conservarla en tu corazón libre de toda tergiversación para que la recites. Y cuando te la transmita, sigue atentamente la recitación. Lo que pasaba es que el profeta Muhammad, cuando recibía la revelación, el profeta Muhammad mostraba tanto interés en memorizar la revelación y repitiéndola. Y Allah el Altísimo, en estos versículos, dice al profeta Muhammad que no se preocupara porque él mismo, Allah, a él le corresponde conservarla en su corazón para que la memorizara perfectamente. Y entonces que no tenga prisa, repitiendo la revelación, que escuche primero atentamente al ángel Gabriel y luego empieza a repetir lo que escuchó del ángel Gabriel. Y aquí vemos que el hermano Isa García dejó esta también observación, esta explicación. Dice, y si alguien desea leer, por favor, esta explicación. Okay. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en su afán por memorizar lo que le estaba siendo revelado, movía rápidamente los labios, pero Dios le indicaba que se tranquilice, que él lo grabaría en su corazón y lo preservaría de todo intento de tergiversación. Y que lo preservaría de todo intento de tergiversación. Entonces aquí, este dato es un dato muy importante. El profeta Muhammad mostraba muchísimo interés, mostraba mucho afán por memorizar y repetir la revelación que recibía. Y entonces el profeta Muhammad estaba preocupado por tenerlo memorizado, y por eso lo repetía, movía la lengua deprisa para repetir lo que recibía del ángel Gabriel. Allah el Altísimo aquí le indica que estuviese tranquilo, que se tranquilice, porque Allah mismo se comprometió, se encargó de conservarlo en su corazón. Y lo que le corresponde al profeta Muhammad es escuchar atentamente la recitación y luego empieza a repetir la recitación delante del ángel Gabriel y memorizarla. Quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa importante, porque yo creo que yo antes tuve una conversación incluso con el ayudante del traductor del Corán, quien ayudó al hermano Asa García en la traducción. Una cosa que ustedes a veces no les cuesta a ustedes, los latinos y los europeos occidentales en general, asimilar, es la capacidad de memorizar que tenían y tienen los árabes o los musulmanes de nacimiento. Es la capacidad de memorizar. Es algo realmente, gracias a Allah, es algo asombroso. Yo sé que los que no nacieron en el Islam a veces lo ven sorprendidos, pero quiero que ustedes sepan que niños desde pequeños, con 7 años, con 8 años, 9 años, tienen el Corán entero memorizado. Que miles de niños, miles, decenas de miles de niños tienen el Corán entero memorizado. Niños con 7 años, con 8 años, con 9 años, con 10 años, tienen el Corán completo memorizado. Y fíjense
que en tiempo del profeta Muhammad los árabes tenían una capacidad de memorización mucho más grande que los árabes hoy en día. Los árabes hoy en día, ya nosotros somos débiles un poco, ya no somos como antes, como las primeras generaciones. Ya saben que las primeras generaciones siempre eran más fuertes en todos los aspectos. Los árabes, las primeras generaciones a través de las cuales llegó el Corán, eran increíbles en la memorización, en su capacidad de memorizar. De modo que dijo uno de los sabios que tenía que tapar el oído cuando pasaba por la calle porque nada de lo que él escuchaba no le memorizaba. Tenía que tapar el oído porque nada de lo que él escuchaba no le memorizaba. Nada de lo que él escuchaba no le memorizaba. Y tenía que tapar el oído para no escuchar porque memorizaba todo lo que escuchaba. Y otro sabio se narró que cuando leía un libro tenía que tapar una hoja del libro porque una vez vista la página o la hoja del libro ya queda grabada en su mente, ya queda grabada en su memoria. Esto es algo que hasta hoy en día tienen muchas personas de las que nacieron en el Islam. Y esto se refleja en la cantidad de personas que tienen el Corán memorizado. Y por eso no quiero que ustedes se sorprendan que entonces cómo memorizaban el Corán, cómo lo aprendían de memoria. Hoy en día tenemos la prueba, tenemos millones de personas. Se cuentan entre 50 millones de personas, o más de 50 millones de personas. Tienen el Corán entero memorizado. Y muchas personas, o muchos de ellos, son niños. Fíjense, muchos de ellos son niños. Así que ustedes tengan esto en cuenta porque yo tuve conversación con hermanos estudiosos latinos y siempre ellos dejan esta observación que para ellos era algo muy nuevo, algo inhabitual. La capacidad de memorizar tantos libros, memorizar en tan poco tiempo un contenido como un libro entero, etc. Pero, alhamdulillah, incluso hoy en día ustedes mismos tenemos de las hermanas que están con nosotros, tienen ya partes del Corán memorizadas, tienen capítulos del Corán memorizados, alhamdulillah. Y fíjense que las hermanas que tenemos ahora, la hermana Aisha, la hermana Anas, la hermana Fátima, tienen capítulos del Corán memorizados. Yo creo que las hermanas nunca se imaginaban memorizando algo escrito en un idioma que ellos no comprenden, Pero, subhanallah, esto es parte de los milagros o parte del aspecto milagroso de este libro. El aspecto milagroso de este libro. Por favor, si tienen alguna pregunta, yo los escucho atentamente, inshallah. Antes de pasar a seguir. Yo no tengo una pregunta, pero sí tengo una acotación con referente a ese tema. Mi hijo menor tiene 5 años y él tiene un problema de dicción debido a que por un tratamiento médico él perdió su dentadura. En el colegio, la profesora me decía que él no se le entendía muy bien lo que él hablaba ni decía cuando pronunciaba un número o cosas así, debido a que su lengua no puede pegar hacia los dientes porque no los tiene. Yo sé que tiene eso, él sin embargo, de ver a su hermano mayor, Abdullah, y a mí orar, Yusef aprendió a orar. Y de escucharnos a nosotros pronunciar Allahu Akbar, Bismillah, cuando estornudamos Alhamdulillah, Ya Harmakallah, Yusef aprendió a hacerlo. Y Yusef en Ramadán, de escucharnos, aprendió a decir el basmala y lo pronuncia muy bien. Yo no sé cómo, pero lo pronuncia muy bien. Y Yusef dirige la oración. Las oraciones que son en voz alta, Yusef las dirige. Y tiene 5 años. Entonces no puede
pronunciar bien un número, pero a raíz de memorizarse cómo recitar o cómo hacer sus oraciones, él ha mejorado muchísimo, exponencialmente en sus clases. Y eso nadie se lo enseñó. Él simplemente de escucharlo, él empezó a repetirlo. Entonces eso es una de las cosas hermosísimas que tiene el Islam y el Sagrado Corán, que da la facilidad de podérselo memorizar y aprender. Y no es algo imposible, alhamdulillah. Alhamdulillah, efectivamente, Allah subhanahu wa ta'ala mismo menciona en el Corán que Él facilitó el Corán, su comprensión, su memorización, para aquellos que se esfuercen en ello. Yo mismo personalmente conozco a niños, en especial un niño que era como un amigo mío, que solamente podías decirle la palabra, él te indicaba en cuántos capítulos se encuentra, en qué parte del Corán exactamente, en qué parte del Corán, porque el Corán está en partes, capítulos. Entonces indicaba exactamente en qué parte, en qué capítulo, en cuántos capítulos se menciona la misma palabra. Y yo compartí un video con los hermanos, con la hermana Ana y con otros hermanos, otras hermanas, de un niño con problema de autismo y tiene una capacidad asombrosa de memorizar el Corán. Solamente le decían la palabra y él podía indicar en qué página, el número de página en el que se encuentra la palabra. Subhanallah, todo esto es parte de las bendiciones que provienen del Corán. El Corán es un libro, Allah lo describió como un libro bendito. Así que todos aquellos que se acercan al Corán, toman de esa bendición. Y lo que tomas tú de la bendición va en correspondencia con tu nivel de cercanía al Corán. Si te acercas tanto, entonces más bendiciones vas a tomar del Corán. Y así es. Te acercas al Corán recitando, aprendiendo, poniendo en práctica, etc. Ya vas tomando de las bendiciones y sientes esas bendiciones en tu vida. Un dato importante también, que ustedes muy importante, importantísimo. El Corán entero fue escrito en vida del profeta Muhammad. El Corán entero fue escrito en vida del profeta Muhammad. El profeta Muhammad, una vez recibida una parte de la revelación, una parte del Corán, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recitaba lo que recibió y lo enseñaba a los musulmanes para que ellos también lo memorizaran y también lo ponía por escrito. Tenía a su disposición un grupo de escribas, como digamos hoy en día se pueden llamar secretaria, que se encargaban de escribir, poner por escrito lo que el profeta dictaba. Y después, cuando ellos terminaban de escribir lo que el profeta les dictaba, el profeta les ordenaba recitar delante de él lo que ellos escribieron para revisar y verificarlo. Y entonces lo recitaban ellos delante del profeta Muhammad y delante del resto de musulmanes. Entonces el Corán entero fue escrito en vida del profeta Muhammad. Y esto es importante, porque ningún otro libro fue escrito en vida del profeta que lo recibió. Hoy en día tenemos la Biblia, la fecha en que fueron escritos los evangelios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, fue décadas después de la partida de Jesús, la pasión. Décadas, mucho tiempo nos separa, muchos años separan la fecha de redacción de los evangelios y la partida de Jesús. Hay un margen de tiempo importante que separa la partida de Jesús de la creación de los evangelios del Nuevo Testamento. Hay una brecha de tiempo. Esta brecha de tiempo es importantísima. Entonces el Corán entero fue escrito en vida del profeta Muhammad. Esto da autenticidad al Corán, porque el mismo que recibió el Corán, él mismo se encargó de ponerlo por escrito. El mismo que recibió el Corán,
él mismo se encargó de ponerlo por escrito y supervisar su memorización y su redacción. Este dato es un dato importantísimo para ser consciente del proceso por el cual pasó el Corán para ser conservado. El punto número 6. Aquí la memorización del Corán, su transmisión oral, es la herramienta principal, es el medio principal, fundamental, a través del cual el Corán fue protegido y preservado. Tengan en cuenta una cosa, hermano y hermana. El Corán no fue preservado solamente por escrito. Y el Corán no fue preservado solamente a través de escribirlo. No. El medio principal a través del Corán fue protegido y preservado fue la memorización. ¿Por qué la memorización y no los libros? Porque los libros son fáciles de manipular, hermanos. Los libros son fáciles de manipular, especialmente antes de la invención de la imprenta. Incluso después también. Los libros, hermanos, son fáciles de manipular. Fíjese, comparamos ahora libros que tenemos y los libros están escondidos. Cada uno tiene un libro en su casa. Puede escribir en él lo que quiera, puede poner en él lo que quiera. Pero cuando nosotros hablamos de la memorización de muchas personas, de decenas de personas, que son personas que se encuentran en sitios diferentes y no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en manipular o cambiar lo que tienen memorizado, porque es imposible que decenas de personas se ponen de acuerdo en cambiar el contenido de algo. Estamos ante un grupo, una comunidad grande de personas que tenían memorizado el Corán. Entonces la memorización es más confiable que el medio escrito. La memorización es más confiable que el medio escrito. Cuando nosotros hablamos de un libro escrito, estamos hablando de más probabilidades de que sea manipulado. En cambio, la memorización de decenas de personas, y son personas totalmente piadosas, totalmente temerosas de su creador. No son personas, es que estamos hablando de personas que incluso pusieron en peligro su vida para proteger esta religión. No estamos hablando de personas que se beneficiaran económicamente o de personas que se dedicaran a acumular riquezas o a vivir a costa de los demás. No, estamos hablando de personas que sacrificaron su tiempo, su vida, su familia, incluso sus riquezas en pro de este mensaje, en pro de este mensaje. Entonces no son personas cualesquiera, son personas que se entregaron a este mensaje. Son personas que pusieron en peligro su vida para proteger al mensajero de Allah y para proteger el mensaje del Islam. Sí, claro, porque tuvieron que, ya durante la vida del profeta y después de la vida del profeta, hubo muchas personas alrededor de ellos que quisieron acabar con la vida del profeta, acabar con la vida de los musulmanes, y ellos pusieron en peligro su vida en defensa propia, en defensa de su creencia, en defensa de su religión. Entonces estas personas están muy lejos de ponerse de acuerdo en manipular y alterar el contenido. Y si se pusieran si se hubieran puesto de acuerdo unas personas, es imposible que se hubieran puesto de acuerdo. Es imposible que se hubieran puesto de acuerdo decenas de personas que se encontraban en sitios diferentes. Entonces la memorización es más importante que la parte escrita, pero de todas formas ambos se apoyan mutuamente, pero la herramienta fundamental
que contribuyó a la preservación y protección del Corán es la memorización del Corán. Es la memorización del Corán. Y aquí yo he dejado una nota importante, que es lo que apoya las palabras que yo estoy diciendo ahora. Fíjese que nunca, durante más de 14 siglos, nunca surgió un Corán diferente. Nunca surgió un Corán diferente. Nunca, por ejemplo, surgió un grupo de musulmanes que reclamaron para sí mismos una versión diferente del Corán. Jamás. Hasta hoy en día. Y fíjese que los musulmanes en cierto tiempo de la historia estuvieron divididos también. Los musulmanes son iguales que el resto de la humanidad. A veces hay personas que se desvían, que se equivocan, se dejan llevar por su debilidad, etc. Que los musulmanes, hubo momentos en que los musulmanes llegaron a dividirse, etc. Entonces, incluso a enfrentarse militarmente. Pero jamás ningún grupo de musulmanes sacó un libro y dijo, este libro es el Corán y lo que tienen los demás no es el Corán. Esto jamás pasó y hoy en día no hay más que un Corán. Entonces, esto demuestra sin lugar a duda que este libro fue protegido, porque si este libro hubiera sido alterado, ¿dónde está esta alteración? ¿Dónde están estas versiones diferentes? Si nosotros tenemos solamente una original. Este dato también es un dato importante, que cuando hablamos de que nunca surgió un Corán diferente, y los musulmanes o algún grupo que quería, que guardaba rencor hacia el Islam, ningún grupo, sea un grupo así dividido, un grupo que quería, planificaba combatir contra el Islam. Aurelia, ven. Por favor, Ángeles López, por favor, silencie su micrófono, por favor. Entonces, durante más de 14 siglos nunca surgió un Corán diferente. A pesar de que hubo personas que si lo hubieran podido hacer, no hubieran tardado en realizarlo, porque deseaban, claro, dividir la comunidad musulmana, de hacer lo mismo que pasó con la religión del cristianismo, que pasara también con el Islam, pero jamás lo lograron, Y este dato es un dato importante. Bueno, yo creo que no sé cuánto tiempo hasta ahora tenemos, pero si ustedes desean ya podemos terminar, inshallah. Solamente si desean ustedes realizar preguntas, podemos responder a las preguntas y después terminamos, inshallah, para continuar mañana, inshallah. ¿Desean hacer alguna pregunta o duda, hermanos? ¿Desean plantear alguna pregunta? Acerca de lo que acabo de comentar. Si desean comentar, intervenir, preguntar, son bienvenidas sus intervenciones, inshallah. Sheikh, yo tengo una pregunta, pero es un poco, digamos, más personal que con el tema directo del Corán. Por ejemplo, sabiendo que en el idioma árabe es para las personas árabes es fácil recordar el contenido del Corán, memorizarlo. Por ejemplo, para usted es fácil de igual manera memorizar y recordar
contenido en español. Usted me pregunta a mí. Sí, directamente a usted que, que habla el idioma árabe. Sí, mi hermano, alhamdulillah, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Muchas cosas que yo preparo para la clase no las escribo, alhamdulillah. Hay Ok, cosas que... Pero fíjese que yo estoy viejo ya. Los hermanos que ya aún son jóvenes, mashallah, aún tienen más capacidad de memorizar. Pero en cuanto a la memorización, no se limita solamente a las cosas que memorizan árabe, ¿no? Incluso datos, información, contenido que han leído, cosas que han pasado por su vida, sí, etcétera. Todo esto ya queda grabado en su memoria. Pero claro que el Corán, memorizarlo, tiene algo especial. Tiene una facilidad incomparable, una facilidad especial, mi hermano, que no tiene ningún otro libro y no tiene ninguna otra cosa, ni en árabe ni en otro idioma. El Corán, su exacto. memorización tiene una facilidad especial y por eso lo memorizan los que no hablan árabe, hermano. Los que no hablan Exacto. árabe también memorizan el Corán. Sí, Y por eso. realmente la mayoría de los que tienen el Corán memorizado, muchísimos de ellos no son árabes. No son árabes porque son asiáticos y son europeos. Yo conozco a hermanos que no son árabes que tienen el Corán entero memorizado y no hablaban bien el árabe. Yo me encontré con hermanos asiáticos de parte de Asia y de partes de Asia y no hablan árabe y no hablan bien árabe, pero tienen el Corán entero memorizado. Tienen el Corán entero memorizado. Sí, por eso mismo le pregunto, porque por ejemplo, o sea, lo que me hace pensar a mí es primero la forma en la que está escrita, ¿verdad? Que tiene ese toque especial, ese punto que que lo hace más fácil de memorizar. Y segundo, que el idioma en el que está escrito, pues tuviese de alguna forma que, pues como usted dice, para nosotros los occidentales a veces es un poco complicado de entender, que facilitan más aún el tema de memorizarlo como es memorizado hoy día. Es que también los árabes desde pequeños estaban acostumbrados a memorizar por el ambiente en el que ellos vivieron. Ellos vivieron en desiertos abiertos, en espacios muy grandes. Y todo esto ayuda a que la persona tenga la mente despejada y lista para memorizar e incluso que sea una persona sutil, más inteligente, más sabia. Y por eso la gente que vive en lugares espaciosos, en lugares eh, más grandes y más sencillos como los desiertos, se caracterizan de esta capacidad de asimilar y memorizar mejor. Así que el ambiente en el que también se encontraron los primeros árabes, la primera generación, las primeras generaciones, ayudaba, por supuesto, ayudaba. Y hay una historia muy bonita sobre esto, podemos también hablar, una historia muy bonita de los árabes se competían en la poesía, se competían en la poesía. Y una vez había un rey, un gobernante árabe, que por cierto los gobernantes árabes eran muy cultos, eran los gobernantes musulmanes. Y había un gobernante árabe que tenía una capacidad muy fuerte de memorizar. Y se presentaban delante de él los poetas y cada poeta decía su poesía solamente una vez, y luego el gobernante podía repetirla de nuevo, sin equivocarse ni una letra, hasta que vino un poeta que era muy inteligente. Era un poeta muy inteligente que preparó una poesía bastante difícil, y vino al gobernante para retarle a memorizar la poesía. Y el poeta empezó a recitar la poesía delante del gobernante, y el gobernante tenía detrás de la cortina un empleado
y una ampliada. Los dos eran de los mejores en memorizar. Y el poeta empezó a recitar la poesía. El gobernante fracasó en memorizar la poesía porque era muy inteligente, estaba formulada de modo que no era fácil memorizarla, y ni él pudo ni sus empleados pudieron memorizarla, y por eso ganó el desafío el poeta. Es una historia también interesante, pero sería más interesante si ustedes escuchan la poesía, porque la poesía sí es muy interesante, la verdad, muy interesante. Pero claro que ya luego charlamos, ¿no? Ustedes pueden buscar por internet esa poesía. Así, esto refleja lo que pasaba, el ambiente en el que, en que vivían, en que, fíjense que competían, ¿no? en esto. Era un campo de competición entre ellos, de competencia entre ellos. Así que no se encontraba ninguna dificultad, y hasta hoy en día, gracias a Allah, pero como le digo a usted, que eso se debe también al carácter, a la naturaleza milagrosa del Corán. Porque otros libros, no se encuentra la misma facilidad de memorizarlo como con el Corán. Subhanallah, muchas gracias, Sheikh. Que Allah le bendiga, mi hermano. Y la hermana dice, es verdad que debemos memorizar el Corán porque piensan algún día quemarlo todo el Corán. No, hermano, no sé quién piensa hacerlo, pero de todas formas, y si se quemaran todos los Coranes, todas las copias existentes, no se encontraría ninguna dificultad en volver a tenerlo por escrito. Además de eso, tengan en cuenta una cosa, esto ya lo explicaré en la próxima clase, lo escrito depende de lo memorizado. Es decir, en primer lugar fue la memorización y luego poner esa memorización por escrito. Y de eso hablaremos también, inshallah, en la próxima clase. En la próxima clase hablaremos de esto, que está ahí delante de ustedes en la pantalla, que el Corán y su conservación, su idioma original. Y los manuscritos del Corán, el profeta Muhammad era iletrado, esto fue un milagro. Este también es un punto interesante. Hablaremos de los musulmanes que memorizan el Corán. Hablaremos sobre la primera revelación que recibió el profeta Muhammad fue a 40 años, también es un dato importante. Y luego, ¿por qué era necesaria e imprescindible la revelación del Corán? Y en este punto vamos a comparar entre el Corán y la Biblia en algunas cosas, inshallah. Que Allah les bendiga, hermanos y hermanas. Agradezco mucho a todos los hermanos que han estado con nosotros hoy. Agradezco a los hermanos y hermanas, agradezco a las maestras. Que Allah les bendiga a todos y inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah quiere, entonces nos encontramos mañana para continuar con esta clase, inshallah. Esta clase ha sido grabada y inshallah se compartirá con ustedes. Que Allah les bendiga, hermanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, hermano. Muchas gracias. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Barakallahu fikum.